Revelado, impactante ataque de un policía a una anciana, su verdadero secreto transformó todo. En el pequeño pueblo de Santa Clara, el aire vibraba con la risa de los niños y el murmullo de los adultos. Pero todo se volvió cenizas cuando el oficial Eduardo, con su mirada dura y su voz autoritaria, irrumpió en la tienda de Carmen. Aquella anciana de 75 años, querida por todos, nunca imaginó que su vida daría un giro tan brutal. Dijo que ella había robado, que su amor por sus nietos ocultaba un corazón sombrío. Carmen sintió que una estocada le atravesaba el pecho. ¿Cómo era posible? La comunidad, que siempre la veneró como un faro de luz, ahora empezaba a murmurar dudas. Los rumores se esparcieron como pólvora. En cada esquina, en cada plaza, la gente hablaba de traición, de justicia fallida. El amor que solía brotar en aquellas calles se tornó en incertidumbre y enojo. Carmen, con manos temblorosas llenas de callos por años de esfuerzo, se sentó en su silla de madera. Cada pieza de artesanía que había creado, cada color vibrante y cada hilo meticulosamente tejida, se sintió amenazada. Aquella tienda, su refugio, parecía ahora un campo de batalla, pero en medio del tormento, la memoria de Carmen era un ancla. Fue ella quien, en sus días de juventud, extendió la mano a un joven Eduardo. En su tienda, cuando él no tenía nada y su rostro reflejaba desesperanza, Carmen le ofreció no solo un trabajo, sino un hogar. Permaneció sus días enseñándole sobre las tradiciones del pueblo, llenándolo de historias que ahora parecían lejano seco. Ella no podía permitir que su vida, su legado, se desmoronara, así que decidió enfrentar la adversidad que la había tocado caminando con determinación hacia la plaza. El corazón de Carmen latía con fuerza. Sus ojos vagaron por el bullicio de la gente, quienes la miraban, algunos con ternura, otros con confusión. Ella sabía que tenía que recordarles quién era. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Con voz temblorosa pero firme, relató la historia de cómo había salvado a Eduardo de caer por un camino oscuro, de cómo había alimentado su sueño y había creído en él. Sus palabras flotaron en el aire, como un susurro de esperanza que buscaba romper muros. La gente se quedó en silencio. Las miradas cambiaron. La confusión se convirtió en sorpresa. ¿Era este el mismo Eduardo que había denunciado a Carmen? Un murmuro corrió entre los asistentes, la indignación generando un calor palpable. Carmen, con el alma desbordada, sentía el peso de cada mirada. ¿Podría Eduardo liberar su conciencia y recordar el amor que ella le brindó? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión se volvió un hilo delgado en el ambiente, una cuerda a punto de romperse. Los corazones latían al unísono mientras Eduardo, con el rostro compungido, se debatía entre la autoridad y la verdad. La comunidad esperaba su reacción con ansiedad. ¿Sería capaz de cargar con la culpa, o encontraría el valor para redimir su error? Los ojos de Carmen, llenos de amor y tristeza, clamaban por una respuesta. La pregunta quedaba suspendida en el aire, dejando un nudo en la garganta de todos. La incertidumbre quedó flotando, como un eco que resonaba entre el público, ansiosos por saber cómo terminaría esta historia de humanidad, justicia y reconciliación. Un murmullo creció entre los asistentes, como un viento inquieto que precede a la tormenta. El rostro de Eduardo, antes endurecido por la música de su uniforme, comenzó a relajarse, y sus ojos se enturbiaron con la duda. Carmen, de pie frente a él, aún mantenía ese brillo de amor que había albergado durante años. ¿Sería posible que el hombre que ella había ayudado a convertirse en un pilar del pueblo olvidara todo lo que habían compartido? La multitud contenía la respiración, expectante. Entre ellos, la joven Sofía, nieta de Carmen, se aferró a la mano de su hermano, el miedo y la ira reflejadas en su rostro. No podía creer que el hombre que había jurado proteger a los suyos estaba a punto de destruir la vida de su abuela. Papá siempre decía que la justicia era ciega, pero ese día, Sofía estaba segura de que la justicia tenía nombre y apellidos. Un nombre que resonaba más como traición que como protección. La voz de Carmen retumbaba en la plaza. Eduardo,
Tú sabes que eso no eres tú. Cada palabra era un eco del pasado, un llamado a la humanidad que aún podría permanecer en su viejo amigo. La gente comenzó a murmurar de nuevo, algunos recordando sus propias interacciones con Carmen, las risas compartidas, el sabor de las galletas que ella horneaba para las fiestas, las historias que había contado a cada pequeño del pueblo. Eduardo parpadeó varias veces, intentando encontrar una respuesta, pero su boca permanecía cerrada. La multitud comenzó a volverse contra él, y la presión del momento se transformó en un torrente de emociones. Ese amor que había florecido en su vida parecía desvanecerse bajo la fría luz de la traición. El dolor se manifestaba en cada expresión: desaprobación, confusión, dolor. Finalmente, Eduardo dio un paso al frente, su voz un susurro tembloroso. Carmen, yo no quería. Las palabras se arrastraban, como si intentara recuperar algo que se había perdido. La anciana lo miró, su corazón desbordando compasión. Era consciente de que necesitaba un rayo de luz en medio de la tormenta que le había traído. Eduardo, siempre has sido más que esto. Recuerda el hombre en el que te convertiste. Recuerda quién eres. Su voz, aunque suave, era firme, su esperanza brillando en el aire como una estrella en la noche oscura. De repente, un grupo de jóvenes del pueblo, quienes siempre habían admirado a Carmen, se acercó. Uno de ellos, Miguel, levantó la voz. Esto no es un juego, Eduardo. No puedes herir a alguien que siempre te brindó su mano. Tienes que defenderla. La base de su voz resonó en los corazones de todos, y el murmullos de ánimo empezaron a formarse en la plaza. Eduardo sintió el peso del juicio colectivo derrumbarse sobre él. Sus manos temblorosas se aferraban a su uniforme. Miró a Carmen, que le sonreía con lágrimas en los ojos, un símbolo de esperanza que aún persistía. La lucha interna ardía en su pecho, entre el deber y la memoria de aquel amor inquebrantable. Carmen dio un paso hacia él, como un faro guiando a un barco perdido. Eduardo, la vida es más que el uniforme que llevas puesto. Siempre hay un camino de regreso, una oportunidad para redimirse. Las palabras parecían abrir una herida, pero también ofrecían un vislumbre de sanación. La pregunta flotaba en el aire una vez más, y todos aguardaban la decisión que Eduardo tomaría. Podría darle la espalda a su pasado y retomar su humanidad. Mientras el silencio se volvía cada vez más denso, se escuchó un grito desde el borde de la plaza. Eduardo, recuerda lo que te enseñó Carmen. Era la voz de un anciano, la sabiduría que solo el tiempo podía otorgar. El rostro del policía se transformó al luchar con la dualidad de su ser. La presa del momento se mantenía firme. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero la decisión definitiva aún permanecía en el aire, como una mariposa que busca su camino en un mundo que parecía gritarle respuestas. ¿Sería capaz Edward de enfrentarse a la verdad y liberar a Carmen del peso que le habían impuesto? Al final del día, no solo estaba en juego la reputación de una anciana, sino también la redención de un hombre. La plaza estaba expectante, cada corazón latiendo como uno solo. La respuesta estaba a punto de conmover al pueblo. Los murmullos se intensificaron, como un río desbordado, mientras todos esperaban la respuesta de Eduardo. La atmósfera se sentía cargada, a punto de explotar. La mirada añorante de Carmen, su fe inquebrantable, se convertía en un espejo que reflejaba las luchas invisibles que Eduardo llevaba en su interior. Sus pensamientos giraban como un torbellino. La palabra traición resonaba en su mente, pero al mismo tiempo, la voz de Carmen le ofrecía una salida. Recuerda quién eres. De repente, recordó aquellas noches en las que, de niño, había compartido sueños con Carmen en su hogar. Ella le había enseñado sobre la bondad y la fuerza, las historias de héroes y luchadores que nunca cedían ante la adversidad. Acababa de olvidar todo eso, como si pudiera sentir el viento en su rostro. Respiró hondo. Se volvió hacia la multitud, su corazón palpitando. ¿Qué he hecho? Su voz sonó quebrada, pero llena de emoción. He fallado en proteger a la persona que más amaba, y por lo que he tenido miedo no puedo dejar que prevalezca. Carmen dio un paso más cerca, su mano extendida en un gesto de amor. Eduardo, no es tarde. Puedes elegir. La vida no es blanco y negro. Existe una senda entre la oscuridad y la luz, una que te puede llevar a la redención. Cada palabra de Carmen vibraba en la plaza, aliviando la tensión, pero el miedo y la incertidumbre aún llenaban el aire. Entonces, de repente, un grito rompió la calma. No te dejes manipular, Eduardo.
Un hombre desgastado, con rasgos cansados, surgió entre la multitud. Lo que ella dice no es más que un truco para salvarse. ¿Qué hay de tu deber? ¿Qué hay de tu lealtad? Eduardo sintió como las miradas se volvían hacia él, como si una balanza se hubiera desequilibrado. La verdad de lo que sucedía ante sus ojos se tornaba cada vez más compleja. Luchó por encontrar un sentido en esa batalla interna. Los ecos del pasado mapeaban su camino, pero el presente lo comprometía a actuar. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó el primer día que se puso el uniforme, el orgullo, el deseo de proteger, de servir. Ahora, se encontraba en medio de un dilema que podría definir su vida. La historia de Kamen, sus enseñanzas, eran la esencia de lo que había querido ser. Pero su lealtad también a su escuadrón lo mantenía atado a una lección que no podía olvidar. Eduardo. La voz de Carmen, aún firme, lo llamó nuevamente. Su compasión radiaba como la luz del sol en un día de tormenta. La verdadera fuerza no se mide por la uniformidad del deber, sino por la valentía de amar y proteger a los inocentes. Las palabras de Carmen se aferraron a su corazón. ¿Podía desterrar su miedo? ¿Podía elegir la esperanza sobre la oscuridad? Un silencio denso siguió, y la multitud contenía la respiración, ansiosa por saber qué decidiría. Eduardo, sintiendo el ardor del momento, finalmente rompió en llanto. Carmen, tú siempre has sido mi norte. No puedo continuar con este camino que me lleva a perder todo lo que he amado. Dio un paso hacia ella, su voz resonando con determinación. Voy a luchar por ti, por nuestra verdad. Un susurro de aprobación se extendió en la plaza, y las manos de los jóvenes se alzaron por primera vez, animando su declaración con esperanza. Pero detrás de ellos, la tensión escaló, y un nuevo grito surgió de un rincón oscuro. Esto no acabará aquí, Eduardo. La verdadera traición acaba de comenzar. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La oscuridad que había estado acechando a su alrededor se movía más cerca, y su promesa de proteger a Carmen, su abuela, los convertiría en el objetivo de una amenaza mucho más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Quién se atrevería a atacar ya a la anciana más querida del pueblo, y por qué? La respuesta parecía más mortal que las decisiones que había tomado hasta ahora, y la batalla por su redención apenas comenzaba. La multitud quedó en silencio, el aire pesado con la tensión creciente. Eduardo sintió como el miedo le apretaba el pecho, pero también un nuevo sentido de propósito. No podía dar marcha atrás. La promesa de luchar por Carmen lo impulsaba, aunque las sombras ya comenzaban a manifestarse. El temido secretismo de la brigada, pensó, mientras su mente se debatía entre la lealtad a su escuadrón y la verdad que su corazón reconocía. Esa brigada, ese grupo que le había inculcado la idea de que el deber era todo, ahora parecía un océano de hipocresía. Miró hacia el grupo que le había acompañado todos estos años, sus miradas mezcla de furia y confusión aumentaban la presión a su alrededor. Eduardo, por favor. La voz de Carmen trajo claridad en medio de su tormenta interna. Ellos tienen sus propios motivos, pero tú debes decidir qué es lo que realmente valoras. La traición puede venir de muchos lugares, y no solo de aquellos que se cruzan en tu camino. De repente, un movimiento en el borde de la plaza llamó su atención. Una figura encapuchada se acercaba rápidamente hacia la anciana, la inquietante sombra oscurecía el rostro de Carmen. Eduardo, sintiendo un instinto feroz brotar de su interior, se lanzó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Carmen, gritó, el eco de su voz rasgando el aire. La figura se detuvo abruptamente, su mirada fijada en Eduardo. No te interpongas, Eduardo, dijo, su voz era como un susurro helado que atravesó su piel. Tu abuela es el centro de todo esto. No entiendes la magnitud de lo que has elegido. A medida que estos últimos susurros eran pronunciados, la tensión creció. La gente comenzó a murmurar mientras miraban de un lado a otro entre la figura oscura y el héroe titubeante que se había convertido Eduardo. No. Ella no es un arma. Eduardo gritó, luchando por creer en sus propias palabras. Ella es la luz de este pueblo, es nuestra historia y nuestra esperanza. El encapuchado soltó una risa burlona, que resonó en el aire y heló el alma de todos los presentes. Ah, Eduardo. La luz puede ser una trampa, y los héroes suelen caer en sus propias ilusiones. Con un movimiento rápido, levantó la capucha y reveló un rostro que Eduardo nunca había esperado ver.
Era uno de los oficiales más venerados, alguien a quien había admirado durante años. ¿Por qué? Eduardo preguntó, sintiendo cómo la incredulidad transformaba su rabia en confusión. ¿Estás con ellos? ¿Desde cuándo eres parte de esto? Desde el primer día en que decidí que nuestro pueblo necesitaba un cambio, replicó el oficial, su voz resonando con un tono de decepción. Carmen no puede ser salvada, Eduardo. Su tiempo ha terminado. Eres un buen perro guardián, pero has olvidado tu lugar. La multitud se movía inquieta, susurros de incredulidad y temor cruzaban entre los presentes. Carmen, con voz pausada y llena de coraje, interrumpió, nunca es tarde para elegir lo que es correcto, Eduardo. No dejes que la oscuridad te venza. No eres un peón en un juego que no comprendes. Las palabras de Carmen resonaron poderosamente en él. Era más que una simple discusión, se estaba desvelando una lucha entre el bien y el mal, entre lo que se creía correcto y cómo podían distorsionarse las cosas. El tiempo se sentía como un acto de suspensión, cada segundo se volvía eterno. Eduardo miró a Carmen, luego al oficial, y sintió una chispa de determinación. La vida no se mide por el poder. Se mide por cómo tocamos a los demás, dijo. La traición no será mi camino. Pero antes de que la declaración pudiera asentarse en el aire, un grupo de hombres armados apareció desde las sombras, avanzando rápidamente hacia ellos. El caos estalló en la plaza, y el grito de pánico de los presentes elevó la tensión a niveles insospechados. Eduardo, con el corazón latiendo furiosamente, supo que ahora no solo se trataba de una decisión, sino de una batalla que podría cambiarlo todo. La batalla acaba de comenzar, musitó para sí mismo, mientras se preparaba, dispuesto a luchar por lo que realmente amaba. Pero, ante esa nueva amenaza, la pregunta quedó flotando, ¿podría realmente cambiar el destino del pueblo y salvar a Carmen? El eco del grito de la multitud resonó en los oídos de Eduardo como un tambor bélico. La desesperación se apoderó de él mientras veía cómo los hombres armados cerraban el cerco. Las caras de sus amigos se torcían entre el miedo y la rabia, el caos comenzaba a arremolinarse, pero en medio de la tempestad, su determinación se hacía más fuerte. Carmen, agáchate, gritó Eduardo, mientras se colocaba entre ella y los nuevos atacantes. No solo era una abuela para él, Carmen era el alma de su pueblo. Ella había sido el corazón que mantenía viva la esperanza, el símbolo de la resistencia frente a la opresión. La figura encapuchada, el oficial que había admirado, observaba con un semblante imperturbable, como si disfrutara del despliegue de temor a su alrededor. A su izquierda, Eduardo vio como uno de los hombres desenfundaba su arma y apuntaba directamente hacia ellos. Su mente, sin embargo, no podía dejar de recordar las palabras de Carmen. La traición no era solo una opción, era un veneno que se había filtrado en sus corazones. Con una valentía nacida del amor y la desesperación, Eduardo se lanzó hacia adelante, decidido a enfrentar a los atacantes. Si caía, que al menos fuera luchando por lo que creía. No dejaremos que se lleven a Carmen, gritó, levantando los brazos como un escudo entre la vida y la muerte, desafiando a los hombres armados a avanzar. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la audacia del joven. Uno de ellos, el más robusto, soltó una risa burlona. ¿Y qué vas a hacer tú, niñato? Esto no es un juego. O te apartas, o te apartamos a la fuerza. Sin embargo, Eduardo no se movió. Sabía que su fuerza no era física, sino que venía de la unión de su pueblo y de la sabiduría de Carmen. Miró a su alrededor, buscando el apoyo de aquellos que una vez habían sido sus compañeros, quienes ahora parecían atrapados entre el deber y la justicia. ¡Juntos! Siempre juntos, exclamó, sintiendo el aliento de los demás alzar el ánimo mientras sus miradas se entrelazaban en un nuevo pacto de valentía. Con ese grito, una chispa de esperanza encendió la plaza. Carmen se levantó lentamente, a pesar del peligro que los rodeaba. Eduardo, dijo con voz firme, deja que el amor y la verdad sean tus armas. Nunca dejes que el miedo decida por ti. En ese instante, el caos se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido prestar atención a su mensaje. El oficial encapuchado frunció el ceño, su mirada desafiando a la multitud. Son unos locos. No comprenden que están jugando con fuego, afirmó con desdén. Pero empezó a dudar bajo la fuerza del espíritu colectivo. De repente, un hombre del fondo de la plaza, un viejo amigo de Eduardo, levantó su voz. Si luchamos juntos, nada ni nadie puede detenernos.
Su comentario tuvo el efecto de un rayo, uniendo a todos en un grito de corazones ardiendo. La plaza vibraba de energía, cada persona sintiendo que eran parte de algo más grande. Eduardo dio un paso adelante y con su voz firme, desafiante, declaró: «No solo estamos aquí por Carmen, estamos aquí por todos. Hoy luchamos por nuestra libertad, por nuestro pueblo». La multitud respondió con un clamor ensordecedor, cada palabra resonando en los corazones de aquellos que se sentían olvidados. El sueño de un futuro mejor florecía entre ellos, pero en ese momento, mientras la esperanza llenaba el aire, un estruendo resonó, una nueva amenaza surgió en las sombras. Un estruendo proveniente de la calle principal, un sonido que prometía más dolor y división. Detrás de ellos. «Más refuerzos», gritó uno de los hombres armados, y la ansiedad se hizo palpante. Eduardo sintió como la adrenalina corría por sus venas, la batalla no solo había comenzado, se estaba intensificando. Ahora, no solo tenía que proteger a Carmen, sino a su pueblo entero. Eduardo estaba frente a una encrucijada, donde el futuro de todos pendía de un hilo. Podría guiar a su gente a través de la tormenta que se avecinaba, o sucumbiría ante la oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos. El destino del pueblo estaba a punto de decidirse, y Eduardo tomó una respiración profunda, preparándose para lo que estaba por venir, mientras la pregunta se erguía en su mente: ¿qué precio estaba realmente dispuesto a pagar por la libertad? El estruendo que resonó por la calle principal hizo que cada corazón en la plaza se detuviera un instante. Los hombres armados se giraron, sus rostros enmascarados por la confusión. Eduardo sintió como el aire se volvía denso, como si la propia plaza contuviera la respiración. La imagen de Carmen, alta y erguida, aun con el peligro acechando, fue lo que lo ancló a la realidad. «No pueden deshacerse de nosotros tan fácilmente», gritó, alzando el brazo y apretando el puño. A su alrededor, la multitud se caldeaba, el miedo se transformaba en un rugido de determinación. Los aplausos resonaban, como si cada mano unida golpeara la tierra, preparándose para el choque inminente. El oficial encapuchado, hasta ese momento implacable, parecía desdibujarse ante la fuerza del pueblo. A medida que Eduardo miraba a su alrededor, sus amigos, vecinos y familiares compartían miradas de esperanza y valor, como si una línea imaginaria se hubiera dibujado entre ellos y sus atacantes. «Vamos. Defendamos a Carmen y a nuestro hogar», siguió gritando, sus palabras actuando como un bálsamo para el miedo que los rodeaba. Y en un instante, el crecimiento de la multitud se tornó palpable. Las manos temerosas comenzaron a levantarse, los pasos vacilantes se convirtieron en una marcha firme hacia la verdad. Un nuevo sonido, distinto del grito de guerra, llegó hasta sus oídos, el crujido de una puerta al abrirse con violencia. De entre la penumbra de una calle cercana, un grupo de mujeres, manos entrelazadas y miradas decididas, emergió. A la cabeza iba Lucía, una madre que había perdido a su hijo en una redada reciente. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y resolución. «¡No más! Hoy somos la voz de los que callaron», exclamó, y su grito sirvió como un detonante. Eduardo sintió que la energía vibraba a su alrededor, uniendo a todos. Lucía era el símbolo de un cambio que había germinado en el corazón de la comunidad. Enfrentándose a sus demonios, cada uno debía decidir si quería seguir esa lucha. Los hombres armados, ya nerviosos, comenzaron a retroceder ante la avalancha de emociones. Eduardo notó que uno de ellos titubeaba, una chispa de duda cruzando su mirada. «¿Qué estamos haciendo?», parecía decir su expresión. La respuesta llegó de un rincón inesperado. Un niño, aplastado entre sus padres, levantó su pequeño brazo, gritando: «Carmen, no te vayas. No dejes que nos roben nuestra esperanza». Las palabras del niño atravesaron el aire como flechas, perforando el corazón de cada adulto presente. Esa voz inocente resonó con fuerza, recordando a todos por qué luchaban. El oficial encapuchado, incapaz de soportar la presión que se acumulaba, dio un paso atrás. Pero en el último segundo, otro grito resonó, no proveniente de la plaza, sino del fondo de una calle: «¡Por la libertad! ¡Por nuestra tierra!». Era el eco de cientos de voces, pero no era solo una amenaza, era un llamado de unidad. Eduardo sintió el calor de la comunidad a su alrededor. La desesperación se convertía en una marea de valentía. «Ahora», exclamó, con el corazón latiendo como un tambor. Se lanzó hacia adelante, decidido a enfrentarse al oficial encapuchado que, por un momento, había revelado su vulnerabilidad, pero antes de que pudiera llegar a él, una nueva sombra se cernió sobre la plaza. Un vehículo de patrullas llegó a gran velocidad,
los ojos del pueblo se agrandaron al darse cuenta de que no eran refuerzos, sino una emboscada aún mayor. La inminente llegada de más enemigos solo fortaleció la conexión entre ellos. Eduardo, con el aliento entrecortado, asomó la cabeza para ver cuántos venían. La batalla no terminaba, se intensificaba y en medio de ese caos, una idea chocante le cruzó la mente: ¿había alguien en su pueblo que hubiera estado trabajando contra ellos todo el tiempo? Un traidor en su entorno, alguien que había estado preparándose para esto. Un giro inesperado que podría cambiarlo todo. Prepárense, gritaría Eduardo, mientras un nuevo peligro se desencadenaba. En ese momento, él ya no solo protegía a Carmen y al pueblo, sino que la verdad y el destino de todos estaban en juego. La inminente traición y el llamado a la libertad entrelazaban sus hilos en una danza de pasión y peligro. Eduardo apretó los dientes ante la creciente tormenta. ¿Con qué aliados contaría realmente y a qué precio? La respuesta se acercaba. La plaza se convirtió en un campo de batalla emocional, donde los gritos y el estruendo de motores hacían eco en los corazones de sus habitantes. Todos estaban tensos, palpando el aire, sintiendo que la libertad pendía de un hilo frágil. Eduardo se hizo a un lado, apenas consciente del sudor que se deslizaba por su frente. Era un momento de verdad. Tenía que actuar con rapidez, pero la incertidumbre del traidor, cuya sombra parecía extenderse como una nube oscura, pesaba sobre él. Formen filas, ordenó con fuerza. Intentó infundirles coraje mientras sus manos temblaban ligeramente. Al mirar a su alrededor, vio las caras resueltas de sus vecinos, y entre ellas, el rostro de Lucía se iluminó con un feroz impulso. No retrocederemos, gritó, como si su voz fuera un estandarte. Cada palabra resonaba con el eco de sus seres queridos perdidos, de sueños aplastados. Y cada vez que decía eso, los demás parecían hacerse más fuertes. Se acercaron más, unida por un propósito común. El vehículo de patrulla se detuvo. De él salieron varios hombres con uniformes, armas a la vista, listos para sembrar el terror. Eduardo apretó los dientes, sabía que una carga desmontaría su valentía. En medio de la vorágine, brillaba la luz de la verdad que necesitaban encontrar. En un momento, cuando la tensión parecía desbordar, una figura anciana apareció entre las filas de la gente. Era doña Teresa, la mujer que había sido el alma de la comunidad durante décadas. Con su cabello canoso ondeando como un estandarte, ella avanzó con pasos tambaleantes hacia los policías. «Basta», gritó, su voz temblorosa pero llena de determinación. «No somos sus enemigos, somos su gente». La plaza se detuvo, un oficial encapuchado se detuvo, sorprendido por la intrépida anciana. «¿Tú, doña Teresa?», preguntó, su tono revelador de un recuerdo olvidado, de una conexión rota. «¿Acaso te olvidaste de las veces que te cuidé cuando eras niño? No puedes deshumanizarnos. Somos más que números o colores de uniformes», dijo con una seguridad desarmante. Sus palabras flotaban en el aire, un recordatorio del pasado que parecía hacer tambalear las bases de la opresión. Los hombres armados comenzaron a dudar. Algunos intercambiaron miradas confusas, mientras que otros parecían estar luchando contra demonios internos. Doña Teresa levantó su voz con aún más fuerza. «La valentía se encuentra en la unidad. No arrebaten nuestras familias por un mandato». La multitud comenzó a murmurar, una corriente de nuevos nombres, historias, y recuerdos fluyendo a través de ellos. Fue como si un nuevo aliento diera vida a la comunidad, un fuego que no podría apagarse tan fácilmente. Fue entonces cuando Eduardo, observando la interacción, recordó su propia juventud. Esa anciana había sido quien lo enseñó a leer y a soñar con un mundo diferente. «Ellos son nuestros hermanos, no nuestros enemigos», gritó hacia el grupo como un eco, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía una nueva realidad en la plaza. «¿Pero qué sucede con quienes no nos apoyan?», le susurró Lucía, su rostro pálido reflejando el miedo. «¿Y si uno de ellos es el traidor?». La pregunta quedó flotando en el aire, la tensión se apoderaba de la escena. La revelación de la traición se cernía también sobre ellos, y la comunidad podía caer en la desconfianza. Pero en la mirada de Eduardo había un fuego renovado. «Vamos a descubrir la verdad. No dejaremos que el miedo divida a nuestra gente», exclamó. La decisión estaba tomada, y la comunidad, unida por la fuerza de su sabrá de ser parte del cambio. Pero en el fondo, Eduardo sabía que la sombra de la traición aún acechaba, haciéndose cada vez más palpable. Un grito desgarrador creció en la plaza cuando un joven, sobrecogido, lanzó la pregunta que nadie quería hacer.
Pero ¿cómo lo haremos si quien más amamos resulta ser el enemigo? En ese instante, el silencio fue ensordecedor. Las miradas se cruzaron, cada rostro reflejaba la lucha interna de tomar partido. Podría ser que el enemigo estaba más cerca de lo que pensaban, la respuesta se acercaba, pero el tiempo se agotaba. El ambiente en la plaza se volvió denso, como si el aire mismo detuviera su curso, consciente de la fragilidad de la situación. Los murmullos que antes resonaban en unidad ahora se fragmentaron en ansiedades individuales, en rostros que buscaban respuestas. Eduardo sentía cada latido de su corazón como un tambor que anunciaba una batalla interna, un conflicto que amenazaba con desgarrar la esperanza que había logrado encender. «¿Qué hacemos, Eduardo?», preguntó Lucía, con sus manos temblando mientras se aferraba a su brazo. Sus ojos, llenos de preocupación, buscaban los suyos, clamando por dirección en medio de la tormenta. «Necesitamos hablar con ellos, con los de la patrulla», respondió Eduardo, el coraje comenzando a llenar sus palabras. Había algo en su pecho que se encendía, como una chispa que ardía por la necesidad de reconciliación. Pero al mirar a los hombres uniformados, recordaba la furia que llevaban en su mirada, la brutalidad que habían usado en el pasado, y sentía que era un puente difícil de cruzar. Mientras tanto, la presencia de doña Teresa parecía haber cambiado el ambiente. Su voz aún resonaba en el aire, un eco de determinación que parecía empoderar más allá de la plaza. Pero, de repente, un crujido interrumpió el silencio. Uno de los policías, visiblemente alterado, dio un paso hacia adelante. «Basta, no hay nada que discutir aquí», gritó, y esa vez su voz era un grito de furia. La comunidad contuvo la respiración, dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa que se interpusiera entre ellos y su objetivo de libertad. Pero antes de que se diera una respuesta, una figura conocida apareció detrás del oficial. Era Manuel, el hijo de doña Teresa, un joven que una vez soñó con convertirse en médico y ahora vestía un uniforme que parecía pesarle más que cualquier otra cosa. «Mamá», exclamó, avanzando confundido hacia ella. La preocupación lo envolvía. «¿Por qué estás aquí?». «Es peligroso», dijo, intentando contener la desesperación en su voz. «Porque la verdad debe salir a la luz, hijo. Todos somos parte de esto, incluso tú», le respondió ella, su tono firme, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Ellos no entienden. Solo les obedecen órdenes», gritaron algunos del grupo, apretando los puños en un clamor de descontrol. «Y tú, Manuel», continuó doña Teresa, «¿no recordarás las palabras que escuchaste en esta plaza? El amor y la unidad son más fuertes que cualquier orden». Su mirada se fijó en su hijo, buscando ese vínculo que aún permanecía intacto. Los murmullos comenzaron a mezclarse con un sentimiento de solidaridad, retando el cisma que había surgido. Eduardo, viendo que la inseguridad de la situación podía dar paso a un diálogo, hizo un gesto hacia el grupo. «Podemos encontrar el camino, podemos hacerlo juntos. No están solos». Pero las dudas persistieron, como sombras alargadas en la luz del entendimiento. Entonces, un susurro surgió entre las personas cercanas. Alguien recordó un antiguo dicho del barrio: «A veces el enemigo es el reflejo en el espejo». Esa frase se esparció entre la multitud, y las miradas se estrecharon, los corazones palpitaban con un nuevo tipo de temor. «¿Y si el traidor, el que ha alimentado esta violencia, está aquí entre nosotros?», dijo un hombre mayor, su voz temblando, invocando más preguntas que respuestas. Aquel comentario era un veneno que se metabolizaba rápidamente, y los rostros comenzaron a mirar a su alrededor, a buscar entre sus propios compañeros a la potencial amenaza. ¿Podría ser que uno de ellos estuviera jugando un doble papel? La atmósfera se tornó tensa nuevamente, cada persona buscando a su lado, cada mirada como una acusación. Eduardo sintió que el tiempo no era su aliado. «Debemos hacer una elección, y debe ser pronto. La verdad nos unirá o nos destruirá», dijo, el peso de sus palabras cayendo como un puñetazo en el estómago de cada circunstancia. Mientras una sombra se alargaba sobre la plaza, todos se dieron cuenta de que realmente no sabían con quién estaban lidiando. Pero lo que Eduardo no podía prever era el giro inesperado que la verdad se preparaba para adoptar, una verdad que al ser revelada, haría temblar incluso las estructuras más sólidas de su comunidad. La brisa fresca traía ecos de lo que estaba por venir, un peligro que aún no habían contemplado. «Pero, ¿y si el verdadero traidor es alguien que conocemos muy bien?», murmuró alguien, y la incertidumbre comenzó a desbordarse de nuevo. Todos sintieron un escalofrío a sus espaldas. Y en un instante, un nuevo grito se elevó,
ahora teñido de miedo y confusión. ¿Juan? ¿La señora Rosa? ¿Quién sería el verdadero traidor en una lucha por la libertad? La plaza se convirtió en un escenario de tensiones palpables. La incertidumbre flotaba en el aire, como humo denso de un incendio que, a pesar de ser lejano, alcanzaba la garganta de todos. Eduardo observó cómo cada rostro mostraba una mezcla de miedo y desconfianza, una cacería de miradas que se interrogaban entre sí, cuestionándose en silencio quién podría ser el traidor. El murmullo se tornó en un susurrar constante, como un eco de temores compartidos. «Basta», gritó doña Teresa, levantando la voz en un intento desesperado de restaurar el orden. «Detenemos esta locura aquí y ahora». Sus palabras, como un rayo, cortaron la creciente sombra de sospecha. Manuel, aún atrapado entre su deber y el amor por su madre, sintió la presión del papel dual que le había tocado asumir. En sus ojos brilló una chispa de duda. «Mamá, hay algo que debo decir», balbuceó, su voz una mezcla de angustia y valentía. «¿Qué sucede, hijo? ¿Qué es tan importante?» La mirada de doña Teresa se volvió firme, adherida al mismo amor y deseo de justicia que había guiado a la comunidad durante tanto tiempo. La multitud enmudeció, expectante. Eduardo también contuvo el aliento. Las palabras de Manuel, en su corazón, parecían estar a punto de romper el delicado equilibrio del momento. Alguien en la patrulla, alguien que creí que era un amigo, estaba en la reunión clandestina. Escuché palabras que nunca debí oír. Están organizando algo que puede estallar y no solo aquí, puede ir más allá de esta plaza. La revelación cayó como una piedra en el estanque de dudas, generando ondas de pavor que resonaron en el grupo. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó un hombre, surgiendo entre el murmullo, su rostro una mezcla de incredulidad y preocupación. «Estuve allí. No sé si puedo confiarme, nunca supe que todo esto». Manuel se detuvo, su voz quebrándose. «No sé quién más está involucrado». Eduardo sintió un torbellino de emociones. ¿Sería posible que un traidor estuviera en la misma patrulla? Podría ser que la violencia que habían enfrentado no viniera solo de la autoridad, sino también desde sus propias entrañas. «Si todos estamos aquí, luchando juntos, entonces debemos enfrentar esta verdad», gritó Eduardo. «Sin secretos, sin traiciones. Necesitamos unirnos. Si hay alguien que nos traiciona, hable, joven. Hable ahora». Pero la verdad, como un virus, ya estaba corriendo por la plaza, afectando más que solo a los hombres y mujeres que allí estaban. Los murmullos erupcionaron nuevamente. El pánico asomaba a cada esquina, el temor del enemigo, del traidor, tangible y frío. «¿Quién, Manuel? ¿Quién es?». Un grito desgarrador resonó, una llamada desesperada entre la multitud. De repente, un sonido estridente rompió la conversación, era un disparo, resonando en la atmósfera tensa. La gente gritó, se lanzó al suelo, buscando refugio. Doña Teresa cayó, y Eduardo corrió hacia ella. Su corazón latía con fuerza. «Madre. ¿Estás bien?». Mientras el caos estallaba, Manuel miró aterrorizado, sin saber qué hacer. En su mente, una imagen de quien había disparado lo atormentaba, un rostro familiar que nunca pensó ver en un escenario tan macabro. «No puede ser él», murmuró, sintiendo cómo el suelo se desprendía bajo sus pies. El silencio abrumador que siguió al disparo se llenó de preguntas que reclamaban respuestas. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero ¿a qué costo? Eduardo sintió una presión insoportable en su pecho, la situación era crítica, más de lo que jamás había imaginado. Un nuevo latido de esperanza nacía en medio del terror. La plaza tembló con un nuevo tipo de unidad, pero el peligro acechaba como una sombra monstruosa. Y en el corazón de esta tormenta, la esencia de lo que alguna vez fue una comunidad se desintegraba. «¿Y si el traidor tiene la clave para cambiarlo todo?», se preguntó, mientras el miedo y la determinación se entrelazaban de manera devastadora. La mirada de Manuel se fijó en la figura que había disparado. Debería salir la verdad al frente. «No se vayan. La lucha apenas comienza», gritó, pero el eco del disparo se llevó su voz. ¿Quién sería el próximo carne de esta traición? ¿Estaban listos para lo que vendría a continuación? El estruendo del disparo resonó en las paredes de la plaza, cegando la respiración de todos. Carmen, temblorosa, se dejó caer de rodillas, la criatura del dolor expandiéndose implacable en su pecho. Pero, a su lado, Eduardo se lanzó hacia ella, ignorando su propio miedo.
Carmen, gritó, su voz un grito desgarrador que atravesó el caos. La multitud, paralizada, contuvo la respiración. No. Por favor, no. Cuando finalmente llegó a ella, encontró sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Nunca dejaré que esto me derribe, Eduardo. Este pueblo es nuestra familia y la familia siempre lucha, dijo, su voz resonando con una fuerza inquebrantable. Su fe en la comunidad era como un faro en la tormenta, iluminando incluso el camino más oscuro. ¿Quién fue?, preguntó Eduardo, levantándose, preparándose para enfrentarse a la amenaza. A su lado, Manuel temblaba, incapaz de articular palabras. El pánico se había tornado en claridad, la traición había cobrado una forma, una presencia que sería expuesta. Manuel, tú sabes algo, gritó Eduardo, su mirada fija en el joven. El silencio era un manto pesado, y los ojos de todos se fijaron en él, esperando respuestas. En ese instante, el chico vaciló, sintiendo el peso del dilema. Fue Ricardo, murmuró finalmente, quebrando la tensión en la plaza. Era un amigo pero se fue por el camino equivocado. Había hablado de un plan de hacernos caer. Su confesión cayó con la fuerza de una bomba, el clamor de suspenso de la multitud reverberando en el aire frío, la insatisfacción se mezcló con la rabia. ¿Cómo había podido un amigo convertirse en enemigo? La confusión empezó a cernirse sobre el grupo. No dejaremos que eso nos paralice, exclamó Carmela, una anciana amiga de Carmen. Este pueblo se ha mantenido unido en los peores momentos. No dejaríamos que un traidor nos desuna. Surgió un murmullo de aprobación, y los espíritus comenzaron a elevarse nuevamente. ¿Dónde está?, preguntó Eduardo, centrándose. Debemos detenerlo antes de que actúe de nuevo. La urgencia de su declaración llenó el aire, recibiendo una respuesta inmediata de muchos. Camino a la sierra tienen un escondite ahí, dijo Manuel, angustia tiñendo su voz. La resolución de la comunidad fluyó, convirtiendo el miedo en acción. Vamos, gritó Eduardo, volviéndose hacia la plaza. Puede que enfrentemos a la traición, pero tenemos lo que ellos no tienen, la verdad y el amor que nos une. Carmen, aunque aún en el suelo, sonrió con orgullo. Siempre hemos sido más fuertes juntos. No importa lo que venga, estamos listos para enfrentarlo. La multitud comenzó a moverse, empujando hacia el camino que conducía a la sierra. El coraje afloraba en sus corazones, alimentado por la esperanza y la necesidad de proteger a los suyos. A medida que se acercaban a las montañas, los ecos de sus pasos resonaban como un latido colectivo. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma los apoyara en su misión. No hay vuelta atrás, pensó Eduardo, respirando hondo. La verdad los liberará. Cuando llegaron al escondite, se encontraron cara a cara con Ricardo y sus cómplices. Creyeron que podían deshacerse de nosotros con palabras. La mirada arrogante de Ricardo atravesó a Eduardo, pero éste, fortalecido por la valentía de su gente, le devolvió la mirada con una determinación feroz. No venimos a discutir, dijo Eduardo, su voz resonando en el silencio. Venimos a recuperar lo que es nuestro. La verdad no puede ser silenciada. Ningún traidor podrá arrebatar nuestra esperanza. Los demás se unieron detrás de él, formando una línea inquebrantable. Las miradas se entrelazaron, cada uno sintiendo que estaban luchando no solo por Carmen, sino por su hogar y su futuro. La confrontación estaba cerca, el aire cargado de tensión contenida. Ricardo, visiblemente nervioso, se dio cuenta del poder que el amor y la unidad habían generado. Esto no termina aquí, dijo mientras daba un paso atrás, pero todo el pueblo daba un paso de avance, sin permitir que el miedo los doblegara. La lucha fue breve. La comunidad, con su fuerza unida, enfrentó las manipulaciones y la traición. No eran solo personas enfrentándose a un enemigo, eran una familia que luchaba por su vida. En el desenlace de ese conflicto, la luz de la verdad brilló más brillante que nunca. Finalmente, de regreso al pueblo, las sonrisas y lágrimas se entrelazaron en un hermoso mosaico de emociones. Carmen fue recibida como la heroína que siempre había sido. Mira lo que hemos construido juntos, murmuró a Eduardo, su corazón iluminado por nuevas esperanzas. Los lazos que los unían habían sido templados en el fuego de la adversidad, y aunque el camino no sería fácil, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier reto. La historia de Santa Clara se reescribiría,
Esta vez con la verdad como bandera y la comunidad como el escudo más fuerte, la transformación de cada uno fue palpable, la unidad restaurada. Con decisiones firmes y corazones llenos de amor, la historia de traición se convirtió en una historia de redención. La despedida de la plaza fue un eco de promesas, de renovación. Santa Clara brillaba con colores nuevos y vibrantes, un universo de posibilidades, donde cada persona contribuía a la fortaleza colectiva. El amor había ganado, y la esperanza, como un sol naciente, se extendía por todo el pueblo. Ahora más que nunca, era el momento de unirse antes de continuar con nuevas aventuras. Debo pedirte un favor urgente, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu visión. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones sobre este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Necesitamos tu apoyo, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de actuar. No esperes ni un segundo más para compartir.